Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más. Hoy toca hablar de la empresa china Alibaba, ya que es noticia y se está disparando en bolsa cerca de un 10% en pre-market en estos momentos, porque acaba de anunciar que la empresa se va a dividir en 6 grupos comerciales y puede que veamos spin-offs de todas esas partes. Entonces vamos a ver un poco qué es lo que nos dicen en la noticia sobre esta empresa, que es bastante importante, como os podéis imaginar. Vamos a ver un poco cuáles van a ser esos grupos comerciales en los que se va a dividir y, si os parece, echamos un repaso finalmente a la valoración de Alibaba en estos momentos. Bueno, aquí tenemos la noticia. Alibaba dijo el martes que dividirá su compañía en 6 grupos comerciales, cada uno con la capacidad de recaudar fondos externos y también de cotizar en bolsa. Sería obviamente pues la organización más significativa desde que existe esta empresa. Es un cambio bastante importante. Nos dice la propia empresa que esto se hace con el objetivo de desbloquear valor para los accionistas y fomentar la competitividad en el mercado. Estas empresas tendrían más libertad, ya que operarían pues más de forma independiente, ¿no? Probablemente podríamos ver spin-offs de estas partes, que aquí nos dicen que van a ser estos 6 grupos. El primero del que nos hablan sería la parte de la nube, Cloud Intelligent Group, y en este grupo el director general de la empresa sería el que es el actual CEO de Alibaba, que es Daniel Zhang. ¿Cómo de grande es esta parte del cloud? Bueno, pues si nos venimos a su última presentación, aquí podemos ver que en cuanto a ingresos, en el año 2022 supone el 9% de los ingresos totales de la empresa, esta parte del cloud, ¿vale? Aquí tenéis los ingresos en renminbis, y es una parte que está creciendo en el año 2022 al 5%, que es un crecimiento más bajo que el que ha venido teniendo en años anteriores, pero aún así Alibaba es una de las principales empresas en lo que es China de la parte de cloud. Yo creo que esta parte puede ser interesante si se puede invertir de forma independiente en ella. Después tenemos también Taobao Tmall Commerce Group. Esto cubrirá las plataformas de compra en línea, online, Taobao y Tmall. Tenemos también el Local Services Group, que sería esta parte de aquí, ¿vale? Con una composición del 6% de los ingresos de la empresa, y es una parte del negocio que está creciendo al 11%. Vemos que tiene crecimiento. Tenemos también otra parte que yo creo que es interesante, que va a ser ahora más independiente, que sería Cainiao, y Cainiao es la parte que tiene Alibaba para la logística. Es una parte que está creciendo bastante, como veis en el último año creció un 22% y es una parte que representa el 6% de los ingresos de la empresa. Como veis, en lo que son los ingresos totales de Alibaba, la parte más importante es la del comercio chino, ¿vale? Que es casi el 70% de los ingresos, y el resto de partes pues tienen porcentajes más pequeños. Pero bueno, yo creo que esta parte también es interesante. Cainiao tiene un 6% del peso de las ventas, pero es que crece bastante, está creciendo al 22%. Tenemos también otra parte importante, que sería la parte internacional, ¿vale? No el comercio de China, sino internacional, a través del que opera pues con negocios como por ejemplo AliExpress aquí en España o Lazada en el sudeste asiático. Esta parte sería otra de esas divisiones. Y luego otra que quizás sea menos interesante, parte de digital media y entretenimiento, que no es una parte muy grande de los ingresos, ya que representa únicamente el 3%, y de hecho es una parte que, si os fijáis, está estancada y este último año decreció, ¿vale? Quizás esta no sea la mejor parte para invertir, pero bueno, sí que hay cosas interesantes. A mí, por lo menos, la parte de la nube y la de Cainiao me parecen muy interesantes, y también la parte internacional, que está creciendo al 8% en este último ejercicio. Así que esto es un poco lo que nos comentaban por aquí, por la noticia. Cada una de estas unidades puede buscar una recaudación de fondos independiente y cotizar de manera independiente en bolsa, ¿vale? Podríamos ver muchas spin-offs por parte de Alibaba. No hay más detalles, ni hay ninguna fecha, ni nada por el estilo, por lo menos por el momento, pero sí que parece que de esta forma la empresa se volverá más ágil en cuanto a estructura. Y bueno, yo creo que es una buena medida. Esta transformación, nos dicen, permitirá que todos los negocios se vuelvan más ágiles, mejorarán la toma de decisiones y permitirán respuestas más rápidas a los cambios de mercado. Esto es lo que nos decía el actual CEO de la empresa. Y ahora vamos a ver, si os parece, pues cuál está siendo la reacción del mercado. En el momento en el que estoy grabando este vídeo, el mercado todavía no ha abierto, pero sí que tenemos que en pre-market, antes de la apertura, en estas negociaciones anteriores a abrir el mercado, está subiendo más de un 10% en estos momentos, así que parece que se lo está tomando bien. Pero recordemos que Alibaba viene de una caída importantísima. De hecho, ahora os voy a enseñar el drawdown. Las acciones, aun contando la subida de hoy,
van a estar por debajo de los $100. Estamos hablando del ADR, que también cotiza en Hong Kong la empresa, ¿vale? Y la tenéis en otra moneda. Cuando las acciones llegaron a estar en su día, en el año 2020, por encima de los 300. ¿Y por qué ha sucedido esto? Bueno, pues ahora al explicar el tema de la valoración lo vamos a ver. La empresa, al igual que muchas otras empresas chinas, pues ha sufrido una caída brutal y un de-rating. Y de hecho la empresa desde los máximos que marcó, pues ha tenido una caída del 80% hasta su punto mínimo, lo cual pues es una auténtica barbaridad, ¿no? Una empresa que te cae un 80% desde el punto máximo. ¿Por qué ha sucedido esto? Bueno, pues ya sabéis que muchos inversores no quieren saber nada de China, las acciones han sufrido una contracción del múltiplo y en el índice chino hemos visto una caída brutal en todo el índice. Podéis coger casi cualquier empresa china que seguramente esté muy penalizada en bolsa. ¿Qué es lo que ha pasado con la valoración de esta empresa? Como vemos, históricamente, desde que cotiza en bolsa, o al menos el ADR, desde el año 2014, pues la empresa había estado cotizando a múltiplos de en torno a las 25-35 veces, un poco en esa horquilla, a múltiplos altos, como otras empresas a lo mejor estadounidenses de tecnología. Pero ¿qué es lo que sucede? Que estos últimos años, también es cierto que no han sido los mejores para la empresa, se frenaron un poco los crecimientos que venía teniendo y también surge todo este miedo a invertir en China y que muchos inversores no quieran saber nada de China. Incluso algunos dicen que China es ininvertible. Bueno, pues la empresa sufre una contracción del múltiplo y pasa a estar valorada, o los inversores no están dispuestos a pagar más de 9-10 veces beneficios por la empresa. Claro, algo que te estaba cotizando a 25-30 veces, de repente el mercado no te la quiere valorar a múltiplos más altos, pues te comes una caída brutal, ¿vale? Alibaba es una empresa en la que yo estuve invertido y me comí una buena caída, al igual que muchísima otra gente, no me importa decirlo, porque la empresa sí que es cierto que a nivel fundamental sí que me parecía un buen negocio en ese momento, me lo sigue pareciendo y sí que en mi opinión podía hacerlo bien, pero bueno, pasaron cosas y al final pues la empresa no se ha desempeñado bien, por eso también es importante estar diversificados en la cartera, ¿vale? Alibaba en mi cartera simplemente era una posición más en una cartera de unas 15 empresas. Entonces, bueno, aunque tuviera pérdidas por esta parte, pues bueno, se compensa con otras operaciones y no pasa nada, no siempre se gana, ¿vale? Pero como veis, la valoración actualmente, al igual que en muchas otras empresas tipo Baidu, por ejemplo Tencent, es una valoración bastante baja. Veis que es una empresa que además tiene bastante caja, que está a PER 10. Si le quitamos la caja, pues probablemente bastante menos, pero que el mercado, al menos por el momento, no está dispuesto a pagar múltiplos mayores. ¿Puede cambiar este sentimiento hacia invertir en China de cara al futuro y que el mercado vuelva a valorar este tipo de empresas a múltiplos más altos? Pues puede ser, ¿vale? Pero no tenemos una bola de cristal. Y eso es un poco pues, lo que ha pasado con Alibaba. Sin enrollarme más, la medida que se anuncia sí que me parece correcta. Soy bastante partidario de las spin-offs y creo que es una buena decisión. El mercado parece que se lo está tomando bien y si hay alguna novedad más respecto a este tema o se amplía información, pues os lo haré saber, tanto por Twitter como por aquí por YouTube. Me despido ya de vosotros, chicos. Tenéis un vídeo que os dejo aquí bastante interesante, por si no lo habéis visto, que subí recientemente, en el que hablaba de las dos mayores posiciones de Bill Ackman. Son dos empresas interesantes, no son empresas tecnológicas y disruptivas, pero aún así son empresas que tienen números para poder hacerlo bien en el futuro y lo han hecho bien históricamente. Así que aquí abajo lo tenéis en la descripción. Me despido ya de vosotros. Recordad que si queréis apoyar el canal pues podéis dejar un buen me gusta, que es completamente gratuito aquí abajo. Suscribiros al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.